Bienvenidos a todos una vez más para el tema de hoy. Bueno, la verdad que está un día bastante fresco, ¿eh? Los pies de algunos helados, bueno, yo digo por mí. Bueno, em, el tema que traigo hoy es otro, si lo pueden cambiar. Em, Ese es. Bien, estamos listos entonces. Bueno, bienvenidos a todos los que están escuchando a través de las redes sociales también. Y los que están viendo, están escuchando también por la radio el tema de hoy. Bueno, vamos a comenzar rápidamente, espero que no se me alargue. Cuando ven esa imagen, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Mm? Una mujer orando, sí. ¿Y qué más? Bien, sí. Y es una persona que se ve como. Ajá, a eso vamos. A ver si cambia. Ahí está. A eso vamos hoy. ¿Estoy consagrado? Bueno, eso vamos a ver un poco con lo que hemos venido. Voy a seguir la línea de lo que hemos visto anteriormente y vamos a recordar un poco de los temas anteriores. Pero la idea es que esto esté en mente a lo largo del tema, que nos lleva a reflexionar en todo momento en esto. El apóstol Pablo, en los temas anteriores que hemos visto, hablando de primero su consagración, como él fue una persona consagrada, después vimos cómo él predicó el Evangelio y todo eso, yo tomé un resumen de estos dos temas y saqué conclusiones de lo que él aprendió. Así que ahí está la lista, ¿no? Estuvimos viendo la consagración del apóstol Pablo y entendimos que su entrega a Dios se debía al encuentro con Cristo y aceptarlo como su Salvador. ¿Recuerdan? Ese primer encuentro que tuvo con Cristo ahí en Hechos 8, en Hechos 8, en el libro de Hechos de los Apóstoles. También que el creer en Cristo no lo alejaba de la observancia de los 10 mandamientos, más bien lo confirmaba. Eso también lo vimos. Comprendió que la ley es espiritual y que también mide las intenciones. Eso también era algo que el apóstol Pablo había comprendido. Entendió que la ley no salvaba, pero que debía guardarse porque esta misma revelaba el pecado. Recuerden que la ley no tiene un poder salvador en sí, sino que Cristo murió por nosotros y pagó nuestros pecados. Y bueno, eso el apóstol Pablo lo entendía. Pero después también entendía que la ley moral debía guardarse porque esa le mostraba el pecado. ¿Bien? Entonces, la ley nos muestra el pecado y ya sabemos que es malo, entonces no debemos practicarlo. Eso es lo que él había entendido. También entendió que debía consagrarse por completo a esa obra por la pecaminosidad de esa época. Tenía un verdadero amor por las almas que hasta arriesgaba su vida. Eso si leemos en la vida del apóstol Pablo, podemos comprender que en muchas oportunidades él arriesgó su vida. Y bueno, finalmente murió por esta causa. Pero a eso lo llevó el tener la fe en Cristo, que ya no tenía miedo de morir, sino miedo al pecado. Y eso es lo que él evitó a lo largo de toda su vida después de su encuentro con Cristo. Y también, como dice, siempre instó a leer la Escritura y a ser firmes con sus principios. Y vamos a comenzar con esto. El apóstol Pablo agradecía a las personas responsables de darle una buena educación a sus niños, que ya eran hombres como en el caso de Timoteo. Esto es algo que me olvidé de mencionar en los temas anteriores, lo tenía en mente, pero me olvidé de mencionarlo y lo traje acá a este tema hoy. En 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículos 3 al 5, miren lo que dice el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día,
Está hablando de Timoteo. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, podemos ver acá que el apóstol ya estaba diciendo, podía discernir en la vida de este hombre, de Timoteo también, de que tenía una fe no fingida. Y esto es un punto importante porque es algo que podemos también llegar a tener nosotros. Es lo que el Señor nos está pidiendo, tener una fe no fingida. Y dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que podemos ver que la influencia de su madre y de su abuela Loida, de la abuela de Timoteo, le vino bien a este muchacho. Tuvo una gran enseñanza. Y bueno, esto me parecía importante traerlo. También hay una cita que quería compartir. Es bastante interesante. Dice, tal fue la disciplina de Moisés en la humilde cabaña de Gosén, de Samuel mediante la fiel Ana, de David en la colina de Belén, de Daniel antes que las escenas de la cautividad los separasen del hogar de sus padres. Tal fue también la infancia de Cristo en el humilde hogar de Nazaret. Tal fue la enseñanza mediante la cual el niño Timoteo aprendió de labios de su madre Eunice y de su abuela Loida las verdades de la Sagrada Escritura. En todos los casos, podemos decir que los padres fueron una gran influencia para sus hijos y que esa influencia estaba basada en el conocimiento de Dios y en lo que Dios decía, es decir, en las verdades de la palabra de Dios. Algunos como en el caso de Moisés, que se transmitía de boca a boca, pero ya después de Moisés, como en el caso de Daniel, ya se transmitía a través del Pentateuco. Bueno, es importante estos puntos que el apóstol resaltó. Y cómo desde pequeño se tiene que dar esta formación. Pasamos a la siguiente. Dice, también vimos cómo Pablo nos hablaba de lo importante de la responsabilidad. ¿De qué tipo de responsabilidad? Bueno, de la responsabilidad que tenemos los creyentes con las personas que nos rodean. Y eso lo vimos en el tema anterior también, pero quería recordarlo porque es un recordatorio rápido, pero siempre nos invita a meditar un poco. En 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado, ¿bien? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjense que acá hay varios puntos. Dice con diligencia, es decir, con rapidez presentarnos a Dios, ¿verdad? Como una persona aprobada. Pero aprobada según el dictamen ¿de quién? De Dios, bien. Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora acá hay un punto para pensar. ¿Hay personas que usan bien la palabra de verdad, pero que no están consagradas? Tenemos ejemplos claros, ¿no? Satanás. ¿Conoce bien la Escritura? ¿Y es una persona que está entregada al Señor? ¿Satanás tiene sus agentes también? ¿Que pueden usar bien la palabra de Dios, pero que no están entregados al Señor? Bueno. Por eso este punto es importante. El apóstol Pablo dice, procura presentarte con diligencia a Dios como aprobado, pero por la norma de Dios. Por eso que es importante este punto. Para usar bien la palabra de verdad. Bueno, sabemos que el enemigo de las almas conoce bien la Escritura y tenemos un ejemplo claro ahí en Lucas 4 y Mateo 4 cuando se le presentó a Jesús en el desierto que alteró la Escritura en ese punto, ¿no? Le quitó algo a la Escritura, pero la conocía. Le quitó donde él le convenía, pero conocía bien la Escritura. Bien. Hay otro punto más ahora que es de vital importancia, que ese es el punto de inflexión para el tema de hoy. ¿Recuerdan la pregunta era, ¿estoy consagrado? Bueno,
En 2 de Timoteo 3:12 vemos que el apóstol Pablo fue en escalera enseñándole o diciéndole cosas a Timoteo. Y le dijo así: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, una persona que está entregada a Cristo, que va a vivir como Cristo, va a tener problemas. Ahora, estaba leyendo algo que se me venía a la mente mientras meditaba esta mañana. Cuando Jesús dice que Él venía a traer paz y buena voluntad para con los hombres. Y también se había dicho de que el Mesías iba a traer paz, pero en otras partes dice que iba a traer, no solo ha venido a traer paz, sino espada. Entonces algunos dicen, bueno, hay una contradicción entre estos dos puntos de la predicación de Cristo, pero en realidad si nosotros notamos y pensamos un poco mientras a medida que estudiamos, podemos notar que en realidad hay armonía entre las dos cosas. Saben, el Evangelio o el mensaje que trae Cristo es un mensaje de paz, porque es un mensaje de buena voluntad para que los hombres se salven. Pero esa paz es la que no quieren tener las personas, por eso que después dice, no viene a traer paz sino espada, es decir, su mensaje era un mensaje de salvación, de tranquilidad para que las personas se salvaran. Pero se vuelve contrario a eso, no por lo que Cristo dice, sino por los que no quieren aceptar ese mensaje. Y por eso se vuelve una espada, porque empieza a cortar lo que a las personas no les gusta. Pero es un mensaje de paz, porque trae salvación. No sé si me entienden lo que quiero decir. Bien. Ahora, por eso que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Porque ellos quieren la paz y la salvación de la gente. Pero es las personas las que no quieren aceptar este mensaje. ¿Bien? Y eso es lo que trae los problemas. Desata la persecución sobre aquellos que no se quieren entregar al Señor. Bien. Sinónimos de piadoso. Busqué unos sinónimos. Ahí hay 4. Me llamaron la atención 2. Ahí dice, de piadoso tenemos sinónimos compasivo, benigno, clemente, misericordioso, no sé si lo menciono bien, misericordioso, sí. Después, una persona religiosa, devoto, pío, que es claro esa, y fervoroso. Me llamaron la atención 2 puntos importantes. Una es misericordioso y fervoroso. Bueno, a ustedes les puede llamar la atención otros sinónimos de los que están allí. Pero vamos a notar que Pablo tenía estos 2 puntos. Y creo que uno de los mayores era el fervor que él tenía al predicar este mensaje. Ahí decía 2 de Timoteo 3, 16, 17. Lo hemos leído este texto muchísimas veces. Pero dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bien. Entonces, esta transformación de las personas se debía ¿a quién? Al buen uso de la palabra de Dios, y que se usaba para estos puntos que vamos a ver en un momento. Pero podemos notar que acá el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que era útil para enseñar, para redarguir y corregir e instruir en justicia, y a fin de preparar un hombre perfecto. A través de la palabra de Dios, la persona, si la estudia con amor, con dedicación, lo va a transformar en una persona perfecta, si se somete a la voluntad de ella. Y como dijimos, es inspirada por Dios, así que es un deseo de Dios esto, ¿verdad? Esto que estamos recibiendo. Ahora, en 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Y acá podemos notar el fervor que el apóstol Pablo le ponía.
a este mensaje. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es el mensaje de Dios para, que lo que debe hacer su pueblo. Ahora, volvemos a la pregunta que hicimos en un principio del tema. ¿Estoy consagrado? Bueno, una persona consagrada puede usar bien este mensaje. Una persona que no esté consagrada le va a faltar el poder para poder usar esto. Lo puede usar bien, pero no va a tener los frutos que tendrían si una persona estuviera consagrada. Podemos notar que en la vida del apóstol Pablo, cuando él predicaba con fervor, algunas personas no aceptaban, pero siempre tenía frutos esa predicación. Lo vimos la semana pasada, cuando estuvo predicando ahí en Atenas y en Efesios también, ¿verdad? Como algunas personas después de la predicación aceptaban, muchos no, pero algunos tenían frutos. Y de ese fruto servían para conseguir más frutos. Bien, ahora, ¿por qué le decía esto? Porque estaba en una presencia constante, Timoteo, delante de Dios. Porque él dice, te encarezco delante de Dios, te lo pido delante de Dios y del Señor Jesucristo. Estamos en una presencia constante delante de Dios todo el tiempo. Dios está mirándonos, conoce bien a nosotros. Bien, ahora le dijo que prediques la palabra. Vamos a ver unos puntos ahí. ¿Qué significados tenían cuando le estaba pidiendo esto? Busqué un significado en el griego, porque en el que fue escrito originalmente. Y me parece interesante. En griego koiné, la palabra que más se aproxima al significado de redarguir es elencho. O sea, así lo diríamos nosotros en latino, le decimos elencho, y así se pronunciaría en este idioma, ¿verdad? No sé el griego, ahí están las palabras en griego, ¿verdad? Te lo pueden ver los que están mirando por internet. Pero la palabra es elencho. ¿Qué significaba elencho? Bueno, esta es de la palabra redarguir. Esta palabra griega tiene una gama de significados que incluyen demostrar, evidenciar, juzgar, reprender, amonestar y poner a prueba o ejercitar. En el contexto bíblico, redarguir a menudo implica corregir, reprender o confrontar a alguien con la verdad para mostrar su error y guiarlo hacia el arrepentimiento. Así que cuando una persona redarguye en el sentido bíblico, ¿por qué lo hace? ¿O por qué debería hacerlo? ¿Y qué más? ¿Qué leímos ahí al final? Para mostrarle el error y guiarlo al arrepentimiento. Eso era. ¿Bien? Sigamos leyendo. El contexto es clave para entender el significado completo en cada situación. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16 se traduce como redarguir en relación con la utilidad de las Escrituras para enseñar. Corregir y guiar en justicia. Aquí se entiende como un proceso de confrontación y corrección que conduce a la transformación. O sea que cuando nosotros vamos a redarguir a alguien, en el sentido bíblico, lo hacemos con la idea de que la persona pueda mostrarle el error, guiarlo al arrepentimiento, y que haga una corrección de conducta en la vida para que se sea transformado. Ese debe ser nuestro deleite. ¿Bien? O sea, no lo vamos a hacer así nomás, por decirlo. Vamos a tener interés en la persona. Por eso acá podemos ver el fervor con que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que redarguya
a la persona. En resumen, es el término griego que mejor captura el significado de redarguir, con sus matices de demostrar, juzgar, reprender y guiar a través de la confrontación con la verdad. Reprender es más corto y es casi lo mismo, pero vamos a notar la diferencia, ahí la marqué en rojo. En griego koiné la palabra reprender puede traducirse con varios términos, siendo los más comunes epitimao y elencho, que es la misma que leímos anteriormente. A ambos verbos transmiten la idea de corregir, amonestar o censurar, pero con matices diferentes, y aquí vemos el matiz diferente. Epitimao se enfoca más en la autoridad y el poder para reprender, mientras que el encho se centra en la demostración de la verdad y la exposición de la falta. Es decir, cuando una persona va a reprender, lo hace con autoridad, con firmeza. Esa es la diferencia. Vamos a redarguir con la verdad para que la persona se transforme, pero también dice el apóstol Pablo que sea con firmeza. Y la última, que no deja de ser muy parecida a las otras anteriores, que es exhortar. En griego koiné, la palabra exhortar se traduce principalmente como parakaleo, que tiene una gama de significados que incluyen llamar a alguien, animar, consolar, instar y dar ánimo. También puede referirse a la acción de suplicar o pedir fervientemente. Así que cuando vamos a exhortar a alguien, ¿lo hacemos porque le amamos o no? ¿O ese debería ser el deleite? El verbo y su sustantivo derivado son centrales en el Nuevo Testamento para entender el concepto de exhortación. A ambos transmiten la idea de acercarse a alguien para animarlo, consolarlo y fortalecerlo a través de las palabras o acciones. Por ejemplo, puede usarse para consuelo, puede usarse para describir a alguien que anima o a otro a perseverar en la fe, o que ofrece consuelo a alguien que está pasando por dificultades. ¿Bien? Así que para eso podemos usar esta palabra exhortar. ¿Bien? En resumen, el significado de exhortar en griego koiné es mucho más rico y matizado que la simple idea de pedir o rogar. Implica una acción activa de involucrarse con la otra persona para animarla, fortalecerla y guiarla hacia una mejor condición, ya sea espiritual o emocional. Así que el apóstol Pablo, cuando le escribió esto al Timoteo, realmente tenía una conexión con este hermanito, como decía ahí, ¿no? Porque era un hermano en Cristo, pero era un hermanito que lo había conocido de chico, lo había guiado, había visto. Entonces el apóstol Pablo tenía un gran interés por este joven. Bueno, es parte también de lo que tenemos que entender de cómo debemos ser nosotros con otras personas. A veces, como decimos, dice aquí que debe haber un deseo ferviente de involucrarse, de acercarse a la persona. Es la manera de poder llegarle. Acá está este ejemplo. Y bueno, hermanos, acá tenemos el ejemplo de lo que debemos seguir, de lo que debemos hacer para esto. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿no? Que no debemos olvidarnos. ¿Estoy consagrado al Señor para poder hacer esta gran obra por delante que tenemos? Bueno, las siguientes citas van a poner de manifiesto quizás si lo estamos o no. Busqué unas citas de El conflicto de los siglos, porque hablando de una persona consagrada, está dispuesta a seguir adelante, a pasar por pruebas y dificultades. Y bueno, vamos a ver si estas citas nos dejan ver, nos muestran a nosotros cómo estamos en realidad delante de Dios. Y no es para que nos golpeara a ustedes, hermanos, es para todos, porque todos necesitamos ver nuestra condición espiritual delante de Dios. Y vamos a ver lo que el Señor nos tiene preparado. Estas citas yo creo que realmente van a tocar nuestra conciencia. Estamos bien con el tiempo. Llevo 15 minutos, me quedan 15 minutos para leer las citas, o un poco más.
Bien, dice estas citas, hablando del capítulo 2, la fe de los mártires. Estas persecuciones que empezaron bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo del martirio de San Pablo, continuaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, hambres, pestes y terremotos. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes contra el imperio, enemigos de la religión, del imperio romano, ¿verdad? Enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros les cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros. Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejante espectáculo y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Esta cita es increíble. Lo que pasaban estos hombres de Dios, que realmente estaban consagrados y entregados a la causa del mensaje del Evangelio. Dice que eran señalados por causa de las calamidades que están pasando. Hermano, ¿no están pasando cosas actualmente? ¿No dice el Señor que en Mateo 24 que iban a venir terremotos, pestes y hambres más grandes de las que ahora estamos viendo? ¿Y qué va a pasar entonces con los cristianos en ese tiempo? La historia se repite una y otra vez. Lo que pasó allá va a volver a pasar nuevamente, porque los cristianos van a ser acusados injustamente de estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, miren, están pasando estas cosas por la violación de los mandamientos de Dios. Dios se aleja, el enemigo se acerca, manda destrucción al mundo. ¿Qué pasa cuando Job estaba cerca de Dios? Ahora dice en el tiempo del fin que Dios va a permitir esto. Dios permite las pruebas para revelar quién realmente le sigue a Dios porque le sigue, porque sus principios son verdaderos y hermosos. Bueno, entendemos al punto al que quiero llegar, ¿verdad? Vamos a leer la siguiente. Doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se los perseguía como animales de rapiña. Se vieron pues obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, andando descaminados por los desiertos y por las montañas. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos debajo de los cerros. En las afueras de la ciudad de Roma se habían cavado a través de la tierra y piedras largas galerías y subterráneas. Voy a volver a leer. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de la tierra y piedra largas galerías subterráneas, cuya oscura y intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros, los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaban de ellos y se los proscribía, es decir, se los perseguía con fuerza o se los excluía. Cuando el dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe en Cristo se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. Porque muchos murieron allí y bueno, fueron enterrados allá abajo en esas cavernas. O sea, ahí era tanto el celo por el cual se los perseguía que tuvieron que buscar un lugar donde esconderse. Y lo hicieron ahí entre las cavernas, entre estos lugares. Bueno, interesante. Ahora, en las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha, dice. A pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, no profirieron quejas.
con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Este es un punto importante, hermanos, porque acá dice que también, conservaban su fe, dice, sin mancha, eran testigos de Cristo, pero dice también que ellos se animaban unos a otros. ¿Qué pasa si uno no está transformado y está con estos hermanos? ¿Qué hubiera pasado? No, ¿qué vamos a pasar estos problemas? Salgamos afuera. Miren, ¿se acuerdan lo que había pasado en el pueblo de Israel cuando después de cruzar el mar Rojo, y se abrieron las aguas, ¿no? Cuando venían persiguiendo los egipcios? ¿Se acuerdan lo que sucedió con la multitud mixta? Empezaron a decir, nos estamos muriendo de hambre, ¿no? En vez de estar alegres con el Señor, los había sacado de allá de una esclavitud que estaban sirviendo en esclavitud, porque estaban mal, estaban incómodos. Dios les dio todas las bendiciones. Tenían que servir al Señor, por supuesto. Dios les había, en todos los casos, tenemos que servir. Tenemos que elegir a quién servir, o al diablo o al Señor. Pero el Señor les había dado muchas bendiciones. No les faltaba comida, y sin embargo ellos se quejaban ahí, ¿no? Y bueno, podemos ver que acá era algo diferente el espíritu que había de estos cristianos. Dice que se animaban unos a otros. Qué importante es eso, darnos ánimos unos a otros. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. Y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Ahí dice, está hablando de esta lucha que habían tenido los cristianos, pero cómo, a pesar de esto, a pesar de que eran encarcelados y puestos a prueba, ellos seguían adelante. Y muchos, dice, se unían para seguirlos. El ejemplo que daban en vida y testimonio al morir eran constante atestación de la verdad, y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. Era tal la entrega que tenían estos hombres que los que estaban haciendo mal las cosas los veían y decían, yo quiero ser como ellos. ¿Será que es así lo que el Señor nos pide a nosotros? Que podamos darle una muestra a las personas de que el estar con Dios es mucho mejor que estar sin Él, y que podamos, aquellas personas que nos ven y digan, yo quiero ser como ese. La iglesia se vio entonces ahora vamos a cambiar un poco esta cita. Dice que como eso de que los cristianos morían, se entregaban, al Señor, morían por esta causa, hasta los siervos de Satanás se volvían hacia ellos, se convertían a Dios. Pero ¿qué pasó después? Satanás vio que esto no tenía frutos, y ahí viene el problema, porque él buscó otra manera ahora de llegar a la gente, y eso es lo que nos va a decir esta cita. La iglesia se vio entonces, dice, en gravísimo peligro. Y en comparación con él, la cárcel, las torturas, el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podía llevarlos a una conversión completa. Fue un tiempo de profunda angustia para los verdaderos discípulos de Cristo. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introdujo en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la palabra de verdad. Empezó a meter en el pueblo de Dios personas que aún todavía le faltaban conversión. Entonces esto fue un retroceso para el pueblo de Dios. Dice, ahí leemos la cita,
Mientras otros declaraban dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Eso fue lo que empezaron a decir. Bueno, dejémoslo, después de a poco los vamos a... Vamos a ir viendo esta cita. Entre los que profesan el cristianismo ha habido siempre dos categorías de personas. Bueno, esa está chiquita, algunos no van a poder ver, pero por lo menos van a poder escuchar. La de los que estudian la vida del Salvador y se aferran por corregir sus defectos y asemejarse al que es nuestro modelo. Esa es una categoría. Y la de aquellos que rehuyen las verdades sencillas y prácticas que ponen de manifiesto sus errores. Es decir, conocen, la leen, pero aún les falta poner en práctica estos principios. Aún en sus mejores tiempos, la Iglesia no contó exclusivamente con fieles verdaderos, puros y sinceros. Nuestro Salvador enseñó que no se debe recibir en la Iglesia a los que pecan voluntariamente. No obstante, unió consigo mismo a hombres de carácter defectuoso y les concedió el beneficio de sus enseñanzas y de su ejemplo para que tuviesen la oportunidad de ver sus faltas y enmendarlas. Nos da un poco de temor al leer esta cita, ¿verdad? Pero el Señor dice que Él dejó que personas como... Bueno, ya vamos a ver el ejemplo. Entre los 12 apóstoles hubo un traidor, Judas. Fue aceptado no a causa de los defectos de su carácter, sino a pesar de ellos. Estuvo unido con los discípulos para que, por la instrucción y el ejemplo de Cristo, aprendiese lo que constituye el carácter cristiano, y así pudiese ver sus errores, arrepentirse y con la ayuda de la gracia divina purificar su alma obedeciendo a la verdad. Pero Judas no anduvo en aquella luz que tan misericordiosamente le iluminó. Antes bien, abandonóse al pecado, atrajo las tentaciones de Satanás. Bueno, esto nos hace pensar un poco, hermanos, cómo eran estos grandes principios que sostenían la fe de estos mártires en un principio. Entonces, bueno, leyendo estas citas tenemos que ver cómo debe estar nuestra vida. Tenemos que consagrarnos por completo al Señor. Tenemos que entregarnos. Y ahí van a venir bendiciones. Pero no piensen que esas bendiciones que van a venir nos van a librar de la persecución. Obviamente que no. Pero sí vamos a estar bien con Dios. Y ese es el punto de esto. La otra cita. Dice, los malos rasgos de su carácter llegaron a predominar. Entregó su mente al dominio de las potestades tenebrosas. Se airó cuando sus faltas fueron reprendidas y fue inducido a cometer el espantoso crimen de vender a su maestro. Esto es lo que pasó con Judas. Por eso que es importante estar consagrado al Señor, porque puede llegar el momento que si no estamos consagrados vamos a actuar como este hombre. Así también obran todos los que acarician el mal, mientras hacen profesión de piedad y aborrecen a quienes les perturban la paz condenando su vida de pecado. Como Judas, en cuanto se le presenta la oportunidad, traicionarán a los que para su bien les han amonestado. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo bien? Algunos veo que están... Bueno, van bien. El tiempo, me queda poco tiempo. Vamos a leer otra cita más, que está interesante. A ver si me la pasé. Sí. Dice, los apóstoles se pusieron a los miembros de la iglesia que mientras profesaban tener piedad daban secretamente cabida a la iniquidad. Cuando ellos sabían. Y ahí está el ejemplo que leímos hoy. Ananías y Zafira fueron engañadores que pretendían hacer un sacrificio completo delante de Dios, cuando en realidad guardaban para sí con avaricia parte de la ofrenda.
El Espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores, y el juicio de Dios libró a la iglesia de aquella inmunda mancha que empeñaba su pureza. O sea, Dios llama a una consagración porque evidentemente trae desventajas al pueblo de Dios cuando hay una persona así. Por eso nos llama la atención estas citas, hermanos. Yo les digo, o sea, no piensen que uno les está golpeando, les está martillando la cabeza, pero es la verdad lo que está escrito. Y el Señor nos señala estos puntos para que nosotros podamos mirar nuestra vida, hacer un autoexamen personal y podamos entregarnos por completo al Señor. Bien. Esta señal evidente del discernimiento del Espíritu de Cristo en los asuntos de la iglesia llenó de terror a los hipócritas y a los obradores de maldad. Imagínense aquellas personas cuando murieron Ananías y Zafira, si había alguno que estaba dudando, entendió que era cosa seria la causa del Señor. Dios no permite el pecado, hermanos. Dios no quiere el pecado en su pueblo. Lo quiere erradicar, lo quiere limpiar para poder usarlo para este gran mensaje. Es ese el propósito. Aparte que sabemos que el pecado es algo terrible. Lo podemos ver en otra oportunidad. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestas a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra entre los que no creían. Es decir, ellos no estaban dispuestos a bajar los principios y las normas para poder estar unidos con alguien. Las normas se mantenían, eran altas y debían estar allá arriba, en un estandarte. Y no se iban a doblegar, porque cuando dejaban entrar una norma más baja, dice que había peligro de sus hijos y la de los hijos de sus hijos en la enseñanza. Y esto pasó por cuando se unió el paganismo con la iglesia. Está hablando de este proceso de la entrada del paganismo, que ya venía introduciéndose cosas paganas en la iglesia, pero podemos ver los peligros que traía. Es decir, cuando se introduce el paganismo se rebaja la norma también de los principios de Dios. Voy a adelantar un poco para que no se nos haga, para terminar este tema, para no se nos haga tan cargada esta cita. Ahora dice esta cita: Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos pueda sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. Los que son llamados a sufrir la tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. El Señor no tarda su promesa. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter, para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y los incrédulos. Bueno, entonces entendimos esta cita, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite las pruebas? Para que Dios dice sean purificados. Y para también dejar en evidencia total a aquellos que no se quieren someter a la voluntad de Dios. No tengan excusas. Es lo mismo que pasó casi en el tiempo de Noé. En todos los tiempos, siempre los consagrados y los entregados al Señor han puesto de manifiesto a aquellos que no están entregados. ¿Y qué ha pasado con los que no están entregados siempre? En todos los tiempos. ¿Qué pasó? Dejan y se pierden. Eso es lo que está diciendo. Se pierden su vida eterna. Y eso es lo terrible y lo lamentable de esto. Bueno,
Ahora, Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llega el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos, cuando todo acto de crueldad o injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Esta es la promesa, hermanos. Dios nos invita a seguir la verdad. Dios nos invita a ser fieles, a estar consagrados, a ponernos de parte del lado de Dios. Eso puede traer pruebas y dificultades y aflicción, como dice aquí. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque el Señor finalmente Él va a recompensar con justicia. Y le va a dar a cada uno lo que corresponde. ¿Bien? Y acá está diciendo que hay una gran promesa de parte del Señor. Finalmente Dios no va a tener por inocente a aquellos que se hayan puesto en contra del pueblo de Dios. Pero ahora viene la pregunta, la cita del millón, que es la última cita de este capítulo de la fe de los mártires. Está muy interesante, porque tiene mucho que ver con lo que hemos estudiado en el tema de hoy. Dice otro asunto. Hay de más importancia aún, que debería llamar la atención a las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. ¿No nos está diciendo esto algo a nosotros? ¿No está diciendo cómo entonces vamos a sufrir persecución si aún todavía nos falta, dice aquí, la piedad vital? Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Es muy lindo cómo termina este capítulo, pero también nos deja ver por qué hoy en estos días aún todavía está todo tan calmadito. Y esto no es un mensaje para solamente los que estamos acá, sino para los que están escuchando a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de, después van a ver por YouTube también, los que están escuchando por la radio. Dios quiere que su pueblo se consagre por completo a este mensaje, que ya haga una entrega completa. El pecado no puede permanecer en su pueblo. Esa es la voluntad del Señor. Y está en nosotros, en cada uno de nosotros, si vamos a permitir que el pecado aún tenga dominio en nuestras vidas. Pero podemos ver que esto trae oprobio a la causa de Dios, si estamos en el pecado, porque siempre la iglesia de Dios va a estar estancada si es así. Es decir, nunca vamos a notar avances. El Señor quiere que este mensaje se dé y que traiga sus frutos de ya. Quiere que esto que está pasando actualmente, que esta gran controversia final, porque estamos en el tiempo final, quiere que se termine. Pero si el pueblo de Dios no se consagra, esto se va a seguir posponiendo. O va a pasar lo que no queremos que pase, que otros hermanos se consagren, porque así como nosotros estamos luchando, en otros lados también otros están luchando, y Dios va a avanzar con aquellos que se han entregado a esta causa. Y finalmente podamos ser rechazados. Pero bueno, sabemos que el Señor con amor siempre nos insta a que nos entreguemos a su causa. Con amor insiste y tiene misericordia. Por eso parte del mensaje del apóstol Pablo tenía fervor, tenía misericordia y era insistente.
Iba a un lado, volvía. El Señor Jesús también hacía lo mismo. Insistía una y otra vez. ¿Se acuerdan con los endemoniados gadarenos cuando iba a Samaria? Algunos samaritanos no lo querían recibir, volvía. Después pasaba por otro lado, volvía nuevamente. Recorrió varias veces los mismos lugares por donde iba. Porque así podía ver si podía traer nuevos conversos a su causa. Y bueno, el Señor insiste, pero también el Señor llega a un punto en el cual su paciencia se termina. Y por eso no debemos juzgar con la paciencia del Señor. Bueno, hermanos, espero que este tema sirva de ayuda para nosotros. Y entendamos que el amor de Cristo es más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Por eso es que Él dio su vida por nosotros. Ese debe ser el último pensamiento, pero no juzguemos con la gracia del Señor. Pensemos esto y meditemos a lo largo de la semana. Bien. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno 199.